Buenas noches, hola, ¿cómo estamos? Hoy con nuestra invitada especial que teníamos el pasado miércoles y que por problemas de Instagram no pudimos realizar la entrevista, entonces hoy nos va a acompañar nuestra queridísima Catalina Ancestral. Bueno, vamos ingresando, Albert 7, Noraco 0306. ¿Cómo están? Bienvenidos. Alejandro Posada, qué bien, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, les contaba entonces de Catalina Ancestral, una persona muy experta, una persona muy conocedora y que lleva un gran recorrido en el campo espiritual. Catalina es experta en rituales, ceremonias, terapias, también acompaña desde su sabiduría chamánica, maneja el tarot ancestral, el reiki chamánico, registros acásicos y uso consciente del cacao como medicina del alma. Ese es el tema de hoy, el cacao ancestral. Permítanme que ya voy a ingresar a Catalina. Por aquí estamos. Bueno, Cata, hola. Ya te aceptamos. Listo. Hola. Hola, Cata, ¿cómo estás? Qué rico vernos. Ah, muy bien. Después de que tuvimos tantos inconvenientes aquel día. Pero bueno, gracias a Dios, hoy Sí, va a ser súper exitoso. Bienvenida, seguro. Catalina. Les estaba contando a las personas que ya van llegando, les estaba contando un poquito sobre ti y todo tu camino espiritual y todas las técnicas y terapias que tú manejas. O sea, eso es una oportunidad maravillosa para que nos cuentes y nos compartas muchas cosas. Bienvenida entonces, es un gusto para nosotros tenerte aquí y quiero que comencemos por el lado personal tuyo. ¿Cómo emprendiste este camino? ¿Cómo llegaste a ser mujer medicina? ¿Y cómo eres guía espiritual? ¿Cómo llegaste a todo esto? Es algo que ya viene de familia. Mi papá Oh, también es sanador, entonces toda la vida, digamos que tuve tanto la influencia por la familia de mi mamá de la parte católica y de mi papá también, pero ya muchísimo más profunda esta parte espiritual, holística, de sanación, de conexión. Entonces es algo que ha estado conmigo toda la vida, pero que sin embargo había dejado porque estaba en colegio católico y demás. Y ya por situaciones de la vida, de algunos retos en diferentes áreas, en área de salud, en área de relaciones, de cambios, de movimientos, fue como ese anzuelo que usó la divinidad otra vez para acá de vuelta y esas herramientas y medicinas que después ya el llamado se siente como hacen lindo en mí, como funcionaron en mí, entonces ya dije, es momento de entregarlas en servicio y en gratitud. Entonces el camino siempre ha estado, pero hubo anzuelitos ahí que me trajeron de vuelta ya, no solamente para integrarla en mí, sino también para poderla compartir. qué bien. En el caso de mi papá, Sí, cuéntanos. él venía con eso muy de chiquito. Yo siento que también, pero a diferencia de él, yo lo estudié muchísimo, como en diferentes caminos, tradiciones. Al inicio, más desde la parte de querer conocer, desde la parte mental también, y de querer aprender y de reunir un montón de información, pero es una información que más allá de aprenderla, y que eso es lo que he venido aprendiendo, es una información que se vive, que se integra y que se siente y que después de esto ya el llamado es a servir. Qué maravilla, Cata. Pero tu papá desde niño también estaba ya con estos conocimientos, o sea, sus ancestros, sus antepasados venían también pasándole este conocimiento. O sea, es de Sí, linaje. de linaje, de familia, incluso hay varias personas de mi familia que también son sanadores, igual que yo, que tienen así toda su intuición súper despierta. Mi hermano, por ejemplo, también es tarotista.
Oh, Pero no. algo muy bonito que ocurría en mi casa es que yo, o sea, empecé con una inquietud muy fuerte como necesidad de conocimiento y quiero saber y quiero experimentar y era un llamado muy, muy intenso y cuando llegaba a casa como a contarle a mi papá ya lo sabía empíricamente, o sea, yo siento que yo necesitaba era como una ratificación de cosas que ya están y que ya se sienten, pero bueno, creo que también tiene que ver mucho con mi estructura y con mi formación de abogada, que es como querer tener un dato, una Mm. razón, darle como yo les digo a mis alumnos, es como darle ese contentillo a la mente de que hay una evidencia. Incluso ahora un término que me encantó y escuché, y es que todo este tema mágico y espiritual es como ciencia que todavía no ha sido como explicada en una fórmula. Maravilloso. Entonces, O sea, ay, no me ha encanta. sido avalada científicamente, pues lo que conocemos científico, la técnica, todo eso. Fue explicado, porque toda la intuición, todos la tenemos, Ujú. toda esta parte de comunicación desde el corazón, todo la tenemos, pero en ese momento sabemos que es magia, no sabemos cómo funciona, pero estoy segurísima que más adelante vamos a poder entender cómo funciona. Decía mi maestra espiritual y que la escuchaba justamente esta mañana, decía, eso es como cuando nos muestran las películas que se iban en viajes en el tiempo y llevaban un teléfono allá muchos años antes y pensaban que las personas estaban dentro del aparatito y no Ujú. entendían que ahorita manejamos como ciencia. Entonces, que muy seguramente todo esto que sentimos, todo esto que percibimos, todo esto que intuimos, seguramente va a ser explicado más adelante. Ahora es como un sentir, es una fe, es saber que está ahí. Sí, sí, por fortuna ya las personas estamos mucho más abiertas y más sensibles también. Yo creo que a todo el mundo se le está despertando más la sensibilidad por la naturaleza, por los animales, por tantas cosas, por las cosas que no entendemos, pero que sabemos que están ahí, que existen. Eso es una maravilla y gracias a personas como tú y a personas que hacen un trabajo realmente profesional, eso nos afirma a quienes de pronto tenemos dudas, nos afirma que sí existe. Maravilloso. Y entre más se difunda, pues muchísimo mejor. Bueno, Catalina, cuéntanos cuál es el origen del cacao ceremonial y qué es eso. Esa es una de las muchas medicinas ancestrales y que en este momento es una energía que se está haciendo conocer. Ya viene de muchas tradiciones atrás, se trabajaba mucho en la cultura maya, ya Ujú, se ha estudiado muchísimo que también a nivel de Sudamérica es una medicina ancestral que usaban justamente para abrir y expandir el corazón y para tener una comunicación más desde el corazón y menos desde la mente. Entonces es una medicina muy linda, de hecho le llamaban el oro anteriormente porque es oro total. Cuando el cacao se consume en sus estados más puros, pues menos mezclados con todo lo que hay ahora, eh, tiene varios efectos a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Entonces hay como unos cócteles neuroquímicos que empiezan a ocurrir en el cuerpo y empieza a generar todas esas reacciones y químicos que nuestro cuerpo produce, que eso sí ha estado estudiado ya, que produce serotonina, que ujú, produce oxitocina, que tiene unos grados altísimos también de magnesio que nos llevan a la relajación. Por ejemplo, ujú, oxitocina, que es como esa hormona que nos permite, que es la del contacto, la de querer estar cerquita, la de la conexión. Entonces todo eso nos lleva a un bienestar y nuestros ancestros lo sabían. Y más allá de todo lo que hace físicamente, es como conectar con el espíritu del cacao, que es un espíritu muy, muy, pero muy amoroso. Entonces trabajo mucho sobre este chakra corazón. Dicen que cuando consumimos cacao se expande el chakra corazón, se abre y al ujú. abrirse nos conecta mente con corazón y bueno, sabemos que el corazón es como ese otro cerebro y que es un amplificador de absolutamente todo en términos de emoción, en términos de manifestación. Entonces,
Entonces nuestros ancestros lo tomaban en ese sentido de forma muy sagrada cuando querían comunicarse, cuando querían ponerse de acuerdo con algo. Y digamos que de todas las medicinas ancestrales es una de las medicinas que ha sido menos estigmatizada, porque Ujú. si nosotros vamos a ver en las medicinas, en las diferentes medicinas ancestrales, en este momento hay como un poquito de recelo o como un poquito de tenerlos ahí un poco en la línea por desconocimiento un poco, pero también porque han sido Sí. estigmatizados. Entonces, si por ejemplo a nosotros nos hablan de una planta maestra que utilizaban nuestros ancestros, una de las más importantes era el tabaco, por ejemplo, que después se convirtió en un cigarro y entonces cuando escuchamos de tabaco decimos como hay un poquito de prevención ahí, o lo mismo, por Claro. ejemplo, con el cannabis, que es una planta maestra y es un espíritu súper lindo, sanador, pero que como ha sido mal utilizado o Ujú. como Se nos fue el audio. No te estoy escuchando. se, se, Ya, se ya. estigmatiza un poco y varias así. Entonces, al que mejor le fue al cacao, que lo que se hizo fue mezclarlo sí con azúcar, mezclarlo con leche, pero que al fin y al cabo ha terminado siendo un símbolo del amor. Cuando estamos enamorados, regalamos o nos Ujú. regalan chocolates y chocolates y Mm. rosa porque nos conecta con el amor. Y ha sido así. Entonces fue como esa planta maestra que más lindo le fue y que en este momento como que tiene mayor receptividad porque la conocemos, porque digamos que no tiene como esas prevenciones, como las otras medicinas sagradas, y que tiene algo muy lindo y es que va muy suavecito, entra súper amoroso, súper sutil y no nos lleva como a esos estados alterados de conciencia que son tan fuertes como otras medicinas Mm. ancestrales, Como el sino que va viaje muy o ese tipo de cosas. suavecito. Mm. Exactamente, que también son preciosas y que definitivamente para poderlas compartir, pues se tiene como un conocimiento que más que todo es entender la historia de origen cuando entramos en contacto con una medicina sagrada. Entonces, en el caso del cacao, está lindo conocer también esa historia, de dónde viene y todo lo que hace, porque cuando se habla de medicinas ancestrales, hablamos de que tiene un espíritu y que es un espíritu con el cual conectamos y que se queda con nosotros y que nos ayuda a expandir y bueno, a conectar como con muchas cosas y en este caso se está usando para la conexión, pero también como un puente para otras cosas. Entonces es una medicina muy linda ahora que podemos compartir, que se está Es, haciendo conocer. sí. Entonces, digamos que el cacao se usaba inicialmente entre nuestros ancestros, era para las ceremonias. Sí, anteriormente le decían la bebida de los dioses, de hecho, o el elixir de Precioso. los dioses. Entonces, si nosotros nos vamos a ir un poco más a la historia, es una bebida sagrada que era considerada oro literalmente y se intercambiaba incluso como moneda. Y de hecho hay historias muy bonitas con relación al cacao, de ese compartir. De hecho, por ejemplo, si se ve el árbol del cacao, es el único árbol que tiene como unas florecitas que nacen directamente del tronco y que dicen que parecen estrellitas. Es una bebida tan linda, tan amorosa y además tan rica también. Cuando se toma en grado ceremonial es muy amargo porque se toma en su estado más puro, pero lo que se dice es que cuando entra ese sabor amargo al cuerpo, nuestro hígado lo endulza y viceversa. Cuando consumimos dulce, el hígado lo pone amargo adentro en el cuerpo que se pone ácido. Entonces, cuando nosotros lo tomamos así en grado ceremonial, es muy puro, es en un grado amargo también, pero llega a endulzar definitivamente adentro. Entonces, al generar esas emociones tan lindas, al generar esos estados tan amorosos y tan conectados desde el corazón, era el oro para nuestros ancestros y por eso se usaba de manera muy respetuosa, muy ceremonial y bueno, a medida que se ha venido expandiendo, pues ya se transformó, bueno, tiene toda su historia de cuando lo llevaron ya a Europa Ajá. y allá son los mejores chocolates y todo el tema. Pero cuando lo miramos de manera ancestral,
de cómo era percibido y cómo era tomado, que es lo que en este momento justamente se está queriendo retomar, ese significado simbólico, esa conexión con el espíritu del cacao y entender cuáles son sus efectos en los diferentes niveles, es que ya nos podemos conectar así como lo hacían nuestros ancestros de ese grado ceremonial justamente. Qué maravilla. ¿Qué diferencia hay entonces entre el cacao ceremonial, que es puro cacao, y el que consumimos comercialmente, que tiene ya otras cosas, el azúcar, la leche, tiene otros agregados, pero la base es la misma? Sí, más allá que la base de su composición, bueno, cuando la tomamos en un grado ceremonial, digamos que depende mucho del cacao, lo podemos tomar en su estado más puro, pero por ejemplo hay comunidades que se encargan de sembrarlo de manera bonito, en unas Mm, estaciones y en unos momentos adecuados, con unos rezos y con una intención adecuada. De hecho, hay cacao muy lindo, en Colombia da un cacao precioso también, por ejemplo en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un cacao considerado en esa zona, se dice que es el chakra corazón de la tierra, para muchos ajá, ese es el chakra corazón de la tierra y tiene mucho sentido de ahí que venga un cacao tan amoroso. Hay otros lugares también por acá, por el Tolima, por Santander, en donde están haciendo esas plantaciones de manera muy amorosa y muy consciente y como honrando más allá de todo ese proceso industrializado. Y el cacao, que es ceremonial, es más como desde la intención de cómo yo mm, hago la preparación, de cómo lo tomo en un espacio ceremonial y con una intención, que pueden ser muchísimas intenciones, pero sobre todo como dándole como ese concepto ritual o ese concepto ceremonial, que es cuando yo entonces, digo, bueno, lo voy a utilizar como no solamente alimento, sino como medicina también. entonces quiere decir que el cacao o el chocolate que tomamos a diario podemos hacer con él una ceremonia personal, pues, o algo así. Totalmente, totalmente. Qué Lo más lindo. importante cuando nosotros lo hacemos en ceremonia, digamos que para llevarnos a un estado, por lo menos a nivel neuroquímico, se dosis, ¿cierto? En unos gramos especiales que se hacen en ceremonia, que es muy, muy concentrado, porque esa concentración se dice que el cacao, incluso ancestralmente, es como la sangre, representa la sangre de la tierra y al entrar en nosotros, entonces nos mueve la sangre, activa el corazón, activa todos estos neuroquímicos. Entonces en ceremonias se procura tomarlo en unas dosis más altas, más concentradas, para que se produzca toda esa química en nuestro cerebro y podamos estar así bien expandidos. De hecho, cuando nosotros tomamos cacao en grado ceremonial, se estimula mucho la glándula timo, que es aquí un espacio en donde tenemos como represados todos los sentimientos, todas las emociones, entonces ahí se trabaja mucho esa glándula timo a nivel espiritual para expandirnos, pero ya una vez nosotros entramos como en conexión con el espíritu del cacao, entendiendo qué es lo que hace, si nosotros queremos tomar un cacao, el que encontremos en los supermercados o Comercial. demás, con esa conciencia, el espíritu del cacao está ahí. Parte mucho de la intención con que yo conecto con esta medicina, como con todas las medicinas. Si lo conecto con amor, si lo conecto con una intención elevada, si lo uso como ritual para mí, claramente ahí está. Porque de hecho, cuando se empieza a estudiar el cacao, incluso se hacen unas dietas, pero hay veces en donde ni siquiera se consume, sino que se conecta como tal con el elemental. Entonces, si lo hacemos de esa manera ritual y simbólica, también lo podemos hacer. Esa es una guía muy, muy linda. Pero a grado Sí. ceremonial, ya cuando queremos, digamos, como estar en un espacio, guiados, intencionados y como con todo el enfoque para trabajarlo de diferente manera, para elaborarlo de alguna manera, entonces ahí ya no sé, en unas dosis más altas y de pronto conectamos con un cacaíto que ha sido sembrado con amor, con intención, con rezos, con diferentes fases. En la preparación también es súper especial, igual que cuando cocinamos, la intención que ponemos, el rezo que se pone, entonces ahí es en donde empieza a ocurrir como toda esa magia, ¿no? De todas esas intenciones ahí Hay, conectadas. hay como unos pasos dentro del ritual, hay un orden para la ceremonia,
cómo se hace una ceremonia de varias personas si todos tienen una intención diferente o solamente se hace individualmente. Cuéntanos un poquito más como ya del detalle de la ceremonia. Se puede hacer de diferentes maneras. Digamos que cuando se abren estos círculos de cacao como tal, por lo general ocurre con una intención de alguien quien quiere construir el círculo. Entonces se hacen ceremonias y hay personas que nos preparamos para poder, digamos, acompañar todos estos procesos, que más allá de que recibamos un permiso para entregar una medicina, es poder como hacer ese acompañamiento y contener en las diferentes intenciones. Entonces puede haber, por ejemplo, círculos que son en torno al cacao, en donde se abren, por ejemplo, círculos de palabras, y como nosotros con esta bebida se abre el corazón, se abre la comunicación, pues por lo general es muy sincrónico como empezamos a expresar y cómo empiezan a salir ahí cosas de sanación, amor en un círculo. Pero también esta es una medicina que nos funciona como puente. Entonces hay varios terapeutas que la utilizan o en círculo o de manera individual también para hacer conexión. Tengo amigas que, por ejemplo, usan una taza de cacao ceremonial para una conversación, una charla que tengan con su esposo y lo hacen en torno a este cacao o que tengan una Mm, charla con su hija, porque lo que hace es como poner de acuerdo los corazones y estar y ponerlos en una sintonía elevada y de vibración de amor. La comunicación es mucho más fácil. Entonces, lo que tú decías, ¿se puede hacer individual? Sí, se puede hacer individual. Si yo quiero conectar y canalizar desde el corazón y puedo tomarme una taza con esa intención de que me abra ese cerebro, segundo cerebro que es el corazón y que me pueda poner en coherencia, lo puedo hacer de manera individual, lo puedo hacer en pareja, lo puedo hacer, si soy una terapeuta, puedo abrirlo como ritual con mis consultantes, o si quiero hacer un círculo en torno al cacao o no, porque puede abrirse en otros espacios. Por ejemplo, ahora este fin de semana en Bogotá, vamos a abrir un espacio muy lindo en donde se va a conectar la canalización de los códigos de María Magdalena y los códigos de la Rosa, y lo vamos a acompañar con una bendición de útero y ceremonia de cacao. Entonces qué él va a ser belleza. como ese puente conductor para abrirnos y para hacer como toda esa conexión de mente, corazón y útero. Entonces él es un acompañante divino para cualquier espacio. Hay alumnas de la escuela que para poder, más allá como les decía, de tener un permiso, es como entrar a conocer el cacao, saber qué hace, experimentarlo en cada una de nosotras y entregarlo desde eso que ya experimentamos cada una. Porque de eso se trata, cuando lo siento bonito en mí, el llamado es a compartir. Entonces, a veces la mente nos pide como tener un paso a paso. Entonces, y como preguntabas, hay una guía, Sí. hay un paso a paso, es la medicina que cada uno tengamos, pero a veces cuando queremos iniciar a conocerla, está lindo que nos den una orientación. Entonces, sí puede haber una orientación que es una guía, pero no es un guión, porque cada una de nosotros vamos encontrando nuestra propia forma de integrarlo y desde nuestra historia, desde nuestra esencia, desde nuestra combinación con las diferentes medicinas, integrarlo a otros también desde la esencia única de cada persona que sienta el llamado a entregar esta medicina. No hay una forma correcta, exacta, Ujú. una fórmula, ahí es una guía para que se sienta como en confianza de ya empezarlo a entregar y hacer los círculos o usarlo solito, pero es una medicina que habla solita, es más de escucharla porque es una medicina que nos ayuda a guiarnos también y a recibir información, abrir el corazón para canalizar, para conectar más con la intuición. Entonces es más como de sentirlo y de experimentarlo. ¿Dónde Es el se modo. aprende, dónde se aprende a ser guía? Las personas que les interese, por ejemplo, ¿hay algún lugar donde se aprenda? ¿Hay algunas personas que enseñan? ¿Cómo es esto?
Hay diferentes espacios, hay muchos espacios, se puede ir a las comunidades con los abuelos que siembran el Ujú. cacao y que lo entregan y lo enseñan. Yo creo que cuando yo empecé a aprender sobre las medicinas y le preguntaba a mi taita, taita, ¿cómo hago esto? Y él me decía, pues haciéndolo. Y yo, ok, haciéndolo. Entonces, como te contaba, hay diferentes espacios. Yo puedo recibirlo en una ceremonia y puedo empezar a conectar con el cacao y el cacao me puede ya manifestar el llamado que yo lo entrego a otras personas. O para quienes quieran ya como una guía, paso a paso, cómo abro un círculo, cómo abro un espacio, cómo cuido mi energía, cómo preparo el cacao, cómo lo entrego, cómo sostengo, en qué momento abro el círculo, en qué momento lo cierro. Yo preparé justamente en la escuela una mentoría muy linda de guía de cacao ceremonial desde la orientación chamánica en la Escuela de Saberes Ancestrales. Entonces, este espacio es súper bonito porque, pues porque llegamos así, yo les digo a mis alumnos, es más para darle el contentillo a la mente, porque cada uno ya sabe que, o sea, si sintió el llamado es porque ya sintió el llamado y ya está listo para entregar la medicina. Pero sí, es de diferentes formas. No es como que alguien te dé el permiso de entregarlo porque el mismo espíritu del cacao llama y a quien tiene ahí esa intuición y esa conexión es quien lo entrega o quien fue llamado para poderlo entregar. Sí, sí, no hay una receta, ni una fórmula, ni la guía, ni nada de eso. La Escuela de Saberes Ancestrales que tú fundaste enseña además pues de esta parte del cacao. ¿Tiene otros saberes que esté difundiendo? Sí, varios, varios. Cuando inicié todo el proceso de la escuela fue un proceso muy, muy completo para mujeres medicina y de alta magia. Así fue como comenzó todo el tema de la escuela. Después de eso ya dimos una guía también súper linda en tarot, también desde la orientación Qué chamánica, chévere. tarot ancestral, reiki chamánico, registros acá chicos desde la orientación chamánica. Hay unos programas súper lindos también en temas de manifestación. Hay uno que se llama Ritualitos de Manifestación Divino, péndulo chamánico también. La escuela ha sido muy canalizada desde la orientación chamánica, que es como más allá de que darte un título de chamán, es más conectar como lo hacían los chamanes y es viendo las señales en todo, sabiendo que absolutamente todo está vivo, viendo y esa conexión con los diferentes elementos y desde ese lugar poder integrar cualquier medicina. Entonces la escuela sí tiene una orientación chamánica muy, muy linda, que es que cada uno descubra su propia medicina, que es cómo sanamos, como lo hacían nuestros ancestros. Entonces es escuchando, abriendo el canal, recibiendo el mensaje que va mucho más allá de una teoría, sino realmente canalizando la medicina y permitiéndonos ser también medicina, sabiendo que todos tenemos como una forma única y especial de sanar y lo que hacemos en la escuela es que cada uno vaya identificando cuál es ese propio don, cuál es esa propia forma, porque todos, o sea, no es como un libreto, sino es cada uno tenemos esa esencia y en la escuela lo que procuramos es justamente eso, que hay una medicina y se integran muchos saberes ahí desde esta orientación, es muy lindo. Eso me da pie pues para preguntarte si la ceremonia del cacao se combina con otras medicinas, Claro, o es aparte. totalmente. No, como te contaba hace un ratito, es como una medicina que puede ser la protagonista de una ceremonia, puede ser puente para muchas otras medicinas. Ajá, Entonces, se puede, claro que es completamente combinado con otras medicinas, porque es muy, muy sutil, es muy suavecita, es una energía muy compañera también, de ujú. conexión con mucha sabiduría también, porque cuando abrimos el corazón nos conectamos con la sabiduría del corazón, cuando estamos en estados elevados, es en donde podemos analizar mucho mejor. Entonces nos sirve como puente para cualquier otra medicina, para alguien que está haciendo tarot, para alguien que está haciendo reiki, para alguien que está haciendo círculos de mujeres, para cualquier medicina, un súper compañero el espíritu del cacao. Perfecto. Y me imagino que en la escuela también
se enriquece la parte intuitiva de las personas, porque pues todos tenemos la intuición, pero algunos no es que no la tengan o que la tengan dormida, sino que no le creen a la intuición. Me imagino que Totalmente. hay formas de que uno vaya siendo más, teniendo más confianza en su propia Mucho. intuición. Sí, la escuela ha sido canalizada tan lindo, es como un espacio en donde es un espacio de mucha contención, un espacio seguro y un espacio en donde en cada uno de los programas, esa es de las partes que más hacemos énfasis en conexión con la Mm, intuición. Cuando hacemos un reiki, cuando hacemos una canalización de registros acá, chicos, cuando usamos un péndulo, cuando podemos hacer un tarot desde la orientación chamánica, que es cómo entro y encarno al arcano, veo qué es lo que está viendo, qué es lo que está sintiendo. Entramos, hacemos mucho viaje chamánico para poder ir, ver y además entendiendo que cada uno de nosotros podemos intuir de manera diferente. Hay personas que esa intuición está desde su parte auditiva, otras desde su parte ujú. clarisintiente, los otros clarividentes. Entonces, sí procuramos como entender mucho cómo es que se manifiesta la intuición en cada uno, en corazonadas, en visiones, en sueños, en sentirlo simplemente. Entonces es un espacio que nos funciona mucho para eso y bueno, es en lo que más hacemos énfasis, en cómo hacer conexión con la intuición en todos los programas. Ese es uno de los pilares Maravilloso. de la escuela. Eso yo me imagino que con el tiempo irá siendo algo que se va a generalizar por todas Total, partes, porque es mucho. necesario. Muchísimo. Hay algo muy lindo y es que en la escuela, o sea, yo no sé si es por mi formación o qué, que estoy atrayendo personas muy afín conmigo, como que no solamente es la parte espiritual, sino también la parte de cómo se aplica en el día a día. Entonces, el lema de la escuela justamente es pies en la tierra y espíritu elevado. Entonces, es como no me quedo Mm, solamente allá en mi parte espiritual, sino como mm, aterrizo todo esto en términos de intuición. Entonces, importantísimo. tengo, claro, varios alumnos que, por ejemplo, son exitosísimos en sus carreras y que aplican la intuición en los negocios. O sea, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ver cuáles son los hombres más o mujeres más exitosos de la historia es porque tuvieron una gran conexión con su intuición en los negocios, porque se dedican mucho tiempo a no solamente hacer, sino a conectar con la parte invisible, a conectar con la información, a saber en dónde sí, qué es eso que se le llama el sexto sentido, o por Ujú. ejemplo, mi esposo, antes de que nos uniéramos y que conectáramos con toda esta parte espiritual. Él es buenísimo en los negocios y es que yo tengo olfato para los negocios, que es Mm. otro término de la intuición, por ejemplo. Entonces, todo lo tenemos, ahí lo importante es saber cómo qué aplicación le damos en los diferentes sentidos y cómo podemos hacer de la vida literalmente un ritual, conectando esta parte de cielo y tierra. Del invisible, pero aplicado a la vida como tal. Entonces ha sido muy lindo esa parte de conexión con la intuición ya en términos prácticos también, no Sí, solamente llevados. maravilloso. Sí, Sí, sí. maravilloso. Y eso que dices, pues que personas de negocios y que tengan la intuición ahí presente y que le hagan caso, que sepan cómo atenderla y cómo se les presenta, maravilloso. Sí, es hermoso y lo vivimos muy así, lo vivimos muy, muy rico. En la escuela lo más lindo también es la comunidad que se hace, las conexiones que se hacen. Eh, Porque lo que te decía, no va como desde una estructura, una teoría, sino desde sentirlo completamente. es muy para cada quien, es muy personalizado, según pues lo que nos Sí, estás contando, porque entonces sí, todos tienen una forma diferente de manifestar y ustedes los guían a todos de diferente manera también. exactamente. Y cada uno también va sintiendo el llamado.
lo que te decía, por ejemplo, hay personas que a veces como tenemos esta estructura, ¿no? Profesional, y entonces de saber cómo hay un paso a paso, la escuela da como esa guía, pero al final cada uno termina entregando de la manera en que lo va sintiendo, de la manera en que va fluyendo para cada uno. Eso es algo que se presenta muchísimo en las escuelas, que cada uno identifique como que se suelta con confianza a entregar su medicina o a combinar sus diferentes medicinas, porque no son medicinas o no son programas unos con otros o que sean celosos o exclusivos, sino que todo confluye, todo se integra. A nivel emocional, ¿cómo reciben las personas estas ceremonias con el cacao ancestral? Ay, es precioso por lo que te contaba ahorita como de todo ese cóctel neuroquímico que se produce. Entonces, a nivel emocional, por ejemplo, para personas que, te doy un ejemplo, estén en un momento de ruptura o en un momento de separación, una de las hormonas que más se activan cuando hay una separación, que es la del contacto, es la oxitocina, que es la que se produce cuando las mamitas amamantamos y por eso no queremos despegarnos de nuestro bebito, o cuando es pareja y que tenemos una conexión física, un abrazo, una relación sexual, se Mm. produce muchísima oxitocina. Entonces, cuando hay momentos de separación, cuando nosotros tomamos el cacao, se produce oxitocina por sí mismos, para nosotros mismos. Entonces, digamos que por eso es que si has visto las películas que cuando alguien termina comiendo el helado de chocolate y un montón de chocolate, Sí. se produce oxitocina, ayuda en los procesos de duelo, pero ayuda también en los procesos expansivos porque nos produce serotonina, hay varios químicos, baja el cortisol, Ajá. al conectar con el magnesio nos da sensación de bienestar y desde ese lugar, o sea, desde ya sentirnos bien en nuestro estado y emocionalmente, pues tenemos más claridad, podemos pensar mejor, podemos tomar mejores decisiones, actuar de una manera como más consciente. Entonces eso es lo que hace también a nivel emocional, o sea, todos los químicos de nuestro cerebro que nos producen amor, bienestar, placer y conexión nos los trae el cacao. Maravilloso. O sea, Y desde esos estados es como actuar cuando estamos enamorados. Cuando nos enamoramos, todo es color de rosa, todo es lindo, mm, todo nos fluye, es feliz, el cielo se ve más azul, el sol más brillante, así. sí, 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 Así sí. funciona mucho con el cacao. Produce mucho de esto, de esa Bueno, conexión con el amor. digamos que la parte femenina, ¿qué tan importante es en este ritual o en estas ceremonias de cacao? Se combinan las dos energías, se equilibra energía masculina y energía femenina también. Pues sabemos que desde la energía femenina hay mucho de la receptividad, de la contención, del contacto, de la De la comunicación. Y desde comunicación la sobre todo. parte Y desde la parte masculina, entonces está más como esa claridad mental también, ese Ujú. enfoque, esa guía, esa dirección, que cuando tenemos como esa claridad, se abren muchos canales también para que podamos ejecutar y podamos hacer, que justamente eso es una medicina de la tierra. Y al ser una medicina de la tierra, es una medicina que nos pone pies en la tierra, o sea, nos eleva por los diferentes niveles, así a nivel corazón y a nivel espiritual, pero también de conexión con la tierra y de enraizarnos. Entonces, en ese sentido, son no solamente la energía femenina, sino también la masculina de pies a tierra, de polo, de usarlo en las dos. Entonces, es una medicina que lo combina súper lindo también. Maravilloso. Poderosa en El, ese sentido. el uso del cacao, además de esa parte emocional de que activa pues toda esta parte, tiene beneficios físicos en algunos órganos. Sí, tiene beneficios y también tiene algunas contraindicaciones, por ejemplo, en grado ceremonial.
Por ejemplo, al producir oxitocina, la oxitocina es la que en las mamitas embarazadas produce las contracciones. Entonces, Mm, por ejemplo, no se recomienda tomar en dosis muy altas cuando está en etapa avanzada de embarazo, sino se toma más suavecito, más sutil, una cascarita de cacao, pero a nivel físico como tal, claro, nos da mucho bienestar por el magnesio, relajación, baja el cortisol, entonces baja los niveles de estrés y pues al estar sin estrés se activan muchísimas funciones que cuando estamos en estrés se desactivan. Cuando estamos en estrés, todo lo que es nuestra sangre se va para brazos y piernas como si fuéramos a correr y se va como toda esa energía de otros órganos del cuerpo, por ejemplo, de la parte digestiva. Cuando estamos estresados es que no funciona muy bien toda la parte digestiva claro. porque la energía está concentrada es en correr. Eso es lo que produce un estrés. Entonces, cuando nosotros tomamos cacao, bajamos el cortisol, empiezan a equilibrarse otra vez como volver a nuestro centro, además de relajarnos. Entonces, sí, tiene Nos muchos tranquiliza. beneficios. Mucho, muchísimo. Nos tranquiliza y nos pone a vibrar en amor. Cuando hay muchísimo estrés, está lindísimo una taza de cacao. Cuando estamos en duelo, está lindísimo también una taza de cacao. Cuando queremos expresar algo y que no sabemos cómo expresarlo o cómo queremos que salga, está lindo tomar una taza de cacao, utilizarlo de pronto dándonos un masajito acá, unos golpes en el timo, poniendo una intención amorosa y nos pone a estar en unos estados de calma para pensar mejor, para estar con mayor claridad. No, Sí, maravilloso. Tiene es muy lindo. muchísimos beneficios. Muchos, a todo nivel, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, y es esa conexión con, con el que todos somos uno. Cuando nosotros hacemos Ujú. círculos de cacao ceremonial, o sea, salimos amándonos todos. Ese amor así súper incondicional, hermoso, la compasión, el vernos reflejados los unos a los otros, el estar así como muy perceptivos y escuchando, espejándonos también en los otros. Es una medicina que pone todo como tan lindo, en armonía, que hay varios espacios, de hecho, de cacao, por ejemplo, no solamente se hace de manera presencial, hay comunidades muy lindas y de hecho ahorita se están haciendo ceremonias de cacao virtual, en donde cada Sí. una se envía su receta, se prepara su taza de cacao, nos sentamos a compartir. Entonces, está muy linda esa medicina también en diferentes niveles, solitos, o acompañados, o presencial, o virtual. En la escuela es presencial, o sea, las actividades de tu escuela. La mayoría son online, la Ah, mayoría son online, sí, muy eso importante para, muy importante ha para las facilitado personas que estén muchísimo. fuera de la ciudad y que estén interesados, ¿no es cierto? Que tengan Claro, también la posibilidad. antes de la pandemia, sí hacíamos muchos círculos de mujeres presenciales, de conexión pero era otra cosa, otra logística, entonces que nos concentramos en un hotel 3 días para aprender en ese momento Mm, era, no sé, Reiki angélico, por ejemplo, pero después de la pandemia fue un momento tan lindo de expansión y entonces eso ha hecho que nos encontremos, o sea, no solamente en un espacio, la pantalla también permite tener muchísimo de conexión, mm. de podernos conocer. A la escuela han llegado de varios países también, que eso ha sido muy lindo, como todos esos puntos que se van uniendo en un espacio. Entonces online, a mí me gusta más allá de grabarlos, hay ya varios programas, hay 12 programas largos grabados, pero para mí es tan importante la conexión, el poder conocer que están viviendo, que están Mm. experimentando los alumnos, da mucho también la interacción entre nosotros, entre ellos mismos, que suelo repetir algunos programas, o sea, quienes los ven grabados, los experimentan muy lindo, porque las clases
tienen como una magia, pues son clases que están así muy entregadas con mucho amor y muy canalizadas también, que mis alumnos me han expresado como que se sienten que están ahí en vivo, pero me gusta mucho también luego. Los alumnos tienen la posibilidad no solamente de hacerlo online en sus propios tiempos, sino que si se abre un grupo online en vivo, pues se pueden volver a conectar, que esa es una de las premisas de la escuela, porque me encanta hacer comunidad, me encanta mucho cuando se Claro. conectan entre todos, cuando es una amistad, cuando, bueno, cuando interactúan entre sí. De tarot es divino porque cada una tiene una situación, entonces necesito a alguien una carta y se reúnen y bueno, Sí, se comparten, es bellísimo. todos vibrando en la misma sintonía. Maravilloso, Sí, 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 es maravilloso. hermoso. Cuéntame o cuéntanos, por favor, eh, cada cuánto se pueden hacer las ceremonias o participar en ceremonias, o una persona puede todos los días cuando se va a tomar su chocolate disponerse a recibir ese cacao, o no Claro, debe ser, no debe abusar de pues todos los días como de estar en esa sintonía. ahí es en donde apelamos a nuestra intuición, a nuestro sentir. Mm, Entonces es como tan personal, es tan único también. Entonces hay personas que dependiendo de sus diferentes procesos, por ejemplo, tengo personas conocidas que están escribiendo un libro y que para centrarse a canalizar su mm, libro están siempre conectadas con su taza de cacao. Hay personas que están aprendiendo, por ejemplo, ahora en la mentoría que vamos a hacer de cacao, vamos a hacer una dieta de 21 días para conectar con el cacao, con meditaciones, sintiéndolo, no solamente físico, tomándolo, sino también conectando con él desde su esencia, tomándolo en cascarilla de cacao. Entonces no siempre tiene que ser en dosis ceremoniales, sino que se puede utilizar de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, acá con mi mate le pongo cascarilla de cacao eventualmente para cuando quiero así como conectar con el amorcito, con esa guía, dependiendo. Entonces es muy particular también. O hay personas que ya definitivamente lo integran a todas sus medicinas. Entonces una terapeuta que diga, quiero abrir mis espacios, o sea, para abrir el corazón y para abrir la mente con una taza de cacao. Entonces lo integran en sus diferentes terapias o profes de yoga. Bueno, es muy manejable, es como te decía ahora, muy compañero. sí, Entonces sí, puede ser sí, compañerito para mí o para mis diferentes espacios. como muy Es precioso. importante Ahora, para por todos. ejemplo, sí, mira que justamente hoy una de mis alumnas, que también es guía de cacao ceremonial, está por casarse y entonces ella quiere hacer su despedida de soltera, que más allá de una despedida soltera es como esa apertura a su nueva vida Mm, qué ahora bonito. de casada, lo quiso hacer con un círculo de cacao. Entonces ha sido muy lindo porque es primero pues poner en sintonía de amor y de vibración linda a quienes están compartiendo con estas personas que le vamos a dar a ella una intención de lo que va a ser su nueva vida de casada y eso ha sido acompañado del cacao ceremonial. Entonces hay para cumpleaños, bueno, se usa para tantas de Qué bonito. compañero, de puente, de canal. Sí, 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 está muy, muy presente ahora esta medicina está, su vibración está muy expansiva. O sea, si ahora empiezas a indagar un poquito más allá, se están abriendo varios círculos en varias ciudades de diferentes formas, online, presencial, pequeñitos, masivos. Hay otra alumna de la escuela que también nos espacios de cacao ceremonial grandísimos que los acompaña con danza, bueno, con música, hay círculos de cacao que están muy en torno a la medicina, de la música también, porque claro, cuando lo tomamos entramos en este estado que es así suave, amoroso y lo combinamos, por ejemplo, con cantos, con tambor, otros con Precioso, danza, es muy expansivo, liberador, sanador, de conexión. Es precioso me súper, parece. súper precioso. Sí, sí, es muy Eh, lindo. ¿Conoces alguna experiencia donde una persona haya cambiado algo importante en su vida?
al entrar en esta medicina del cacao? Muchas, muchas. A mí me gusta mucho, bueno, combinarlo con diferentes espacios, pero ejemplos que me lleguen en este momento de lo que recuerde, mucho personas que están sanando un duelo Mm, de alguien que partió al otro plano, o de mamitas que, por ejemplo, se están separando de sus hijos porque se van a estudiar fuera del país. O sea, esa sanación con el corazón, no, muchísimo, muchísimo ha sido compañero para experimentar. Como va tan sutil, en cambios también ha sido, por ejemplo, progresivo. Un ejemplo de una alumna es que ella lleva un montón de tiempo estudiando, estudiando, estudiando y no se había lanzado como ese paso a entregar ella sus conocimientos. Y ese puentecito fue abrir su primera ceremonia de cacao, y con la ceremonia de cacao ya entró en toda la confianza para poder entregar todos sus otros saberes, todas sus otras experiencias. Entonces le sirvió también como para entrar en la confianza, en la certeza, en el dar el primer paso y lanzarse. Hay muchas experiencias de conexión con el cacao en los diferentes niveles. Mucho, sí, qué bien. ha sido Eh, precioso. Catalina, ¿qué mensaje o reflexión te gustaría que nos quedáramos hoy las personas que te hemos escuchado? Ay, la inquietud de que si sienten el llamado, lo investiguen, lo indaguen. Hay un montón de información ahora que estamos en toda esta era del Internet, de la comunicación, y que entregamos información en todo. Es como que puedan preguntar, preguntar mucho, consultar, y si sienten el llamado, pues ya experimentarlo en sí mismo, que es lo más importante, porque es que, o sea, una cosa es como hablarlo. Yo quisiera como todo lo que yo siento transmitirlo y ponérselo a cada uno para que lo pueda vibrar y sentir así como lo siento yo, pero la mejor forma es que cada uno lo integre en sus momentos. O sea, si hay alguien que llegó a esta información, que lo está vibrando, que lo está escuchando y que siente la inquietud, que indague un poquito más, que conozca más de su historia de origen, de que lo experimente en los diferentes niveles, de que diga, bueno, me funciona a nivel físico para ponerme en más actividad, en más concentración, en más claridad, o me sanó mi corazoncito, o me puso a vibrar más bonito, en más amor, pero es una experiencia personal. Entonces es que se vayan a meter en la experiencia, que lo conozcan, que hay mucha información ahorita, y que es una energía que se está manifestando muy, muy, muy fuerte y muy tranquila, por lo que te contaba ahora, que no tienes estigma como de malo, Ujú. o de que no nos lleva a estados alterados de conciencia, no es adictivo, no tiene contraindicaciones, pues a menos que en dosis ceremoniales, en estos casos, por ejemplo, de personas que tengan hipertensión, porque mueve toda la sangre, entonces, o embarazadas en ciclos avanzados de embarazo, pero de resto, que se tome así muy fluido, muy suavecito, y más de sentirlo, de experimentarlo. Es como más de abrir el corazón y abrirse a la experiencia también, porque es muy, muy de experimentarlo y de sentirlo. Y Es muy vivencial. este cacao ceremonial es diferente, o sea, ¿cómo lo consigues? Hay varias partes. Por ejemplo, hay una comunidad muy linda de mujeres que se llama La Loba con la Luna, que ellas encontraron una persona que lo siembra súper lindo, y que lo preparan muy lindo y lo envían en un empaque así todo rezadito, intencionado, y lo entregan. Hay unas siembras en Ibagué, por ejemplo, o en Santander, que si buscan por internet cacao ceremonial, eh, aparece cacao de grado ceremonial, el cacao en su estado más puro, que no tenga aditivos, que no tenga azúcar, sino que esté en su presentación así como más pura. De hecho, yo me acuerdo que mi bisabuela, antes de que yo conociera todo esto del cacao, hacía unas bolitas en el campo que le llamaban Ujú. chucula. Yo no sé si escuchabas que eran bolitas de cacao, con el cacao puro puro, y le ponían panela o le ponían miel. Eso Ujú. que es así purito, que no ha sido tan industrializado, que Y no que ha ha tenido sido tan como todos esos artesanal, procesos sí, tan artesanal. artesanal. Mm. Exacto, nos funciona muchísimo en su estado más puro. Y hay varios ya
en diferentes lugares, que están las fincas de cacao y que ya hay personas como que están más conscientes del cacao como medicina, que es más de ir, experimentarlo, sentirlo, en donde escuchen ceremonia de cacao ir a experimentarlo y ver qué es lo que hace como una guía. Más allá, lo que hacemos es como abrir un espacio en donde nos podamos expresar, comunicar y enfocar directamente en la medicina. Entonces también es darse ese permiso de ir y sentirlo y ya Maravilloso. está muy lindo, sí. Y otra pregunta de ignorancia total. ¿Cómo se prepara? Porque tú has hablado de la cáscara, o sea, no se prepara común y corriente, pues como lo preparamos todos los días en la casa, sino que hay otra forma de prepararlo y de Hay consumirlo. muchas Hay muchas formas de preparar el cacao ceremonial, pero son formas muy básicas, es como hacer más alquimia y magia en la cocina. Entonces, por ejemplo, hay unas barritas ya de cacao ceremonial que lo que se hace es como poner en agua muy, muy caliente y se raya todo el cacao y se va poniendo todo con intención. Mm, Desde que pongo el agua, como voy poniendo el cacao y cómo se le van poniendo diferentes ingredientes. O sea, puede ser el cacao solito, hay una combinación muy linda que se puede poner canela, que se pone pimienta cayena, que se sí, ponen después al final de la preparación rosas, que se puede poner miel. O sea, hay formas tan únicas que incluso, o sea, hay varias recetas de cacao ceremonial, pero también cada uno va encontrando su propia receta. ah, Es más lo que te decía, la mm, conexión, la intención, el rezo que le vamos poniendo ahí, esa intención, la energía sigue a la intención. Entonces, ¿qué es lo que sí. vamos a intencionar mientras preparamos nuestra taza de cacao? Pero sí, también se consiguen ahora muchas recetas. ¿Cómo puedo hacer un ritual de cacao ceremonial para mí, para esta situación? Y bueno, vamos a tener mucha información o podemos nosotros mismos canalizar la información y decir, bueno, voy a Maravilloso. hacer cacao ceremonial y lo voy a hacer en su estado puro. Sí, sí hay unos gramajes especiales, pero lo más importante acá es la intención. O sea, yo puedo Ujú. hacer un ritual y una ceremonia conmigo con cáscara de cacao como infusión. Yo empecé muy así cuando llegaban mis pacientes, cuando los atendía de forma presencial la mayoría, cuando vivía en Colombia. Me encantaba recibirlos con un tecito de pura cascarilla de cacao. Amoroso, delicioso, suavecito y así como que los expandía para poder recibir la información que había en cada sesión. Qué bonito, Entonces, una preparación linda. ay, es hermoso y él es tan amorosa esta medicina. Sí, Es precioso. muy Carolina, cuéntanos, antes de que nos despidamos, dónde te pueden encontrar las personas que estén interesadas en conocer más sobre la escuela y sobre de pronto estos círculos que tú haces, que quieran conocer en, más. en mis redes sociales, en Instagram, catalina.ancestral o Escuela de Saberes Ancestrales y mi página Catalina Ancestral con una sola A, Catalina Ancestral. Ahí también está información pues mía de mis servicios, de la escuela, Perfecto. porque ha sido, sí, han sido cosas muy lindas que se han abierto a través de la medicina eh, en sesiones uno a uno o en los programas de la escuela o en los círculos también de bendición y sanación de útero, de cacao, o bodas simbólicas también, todo acompañado siempre de la medicina ancestral. Entonces, hay varios espacios en los que estoy acompañando. En mis redes sociales voy publicando varias cositas también de manera permanente. Sí, claro, y es que haces tantas cosas y estás llena como de tantos saberes que qué rico. Me imagino que muchas personas que te escuchen van a querer seguirte. Entonces, pues a Ay, todos es ellos hermoso. los invitamos y yo pues ya te sigo, pero pues nunca me he interesado como tanto, pero me parece maravilloso. Muchas Es hermoso. gracias, Catalina, por Con estar mucho aquí con amor. nosotros, por Con compartir mucho amor. tanto saber. Con mucho amor y cuando quieran seguimos hablando de muchas cosas porque de eso se trata, de compartir, de expandir, de conocer y bueno,
esos sí. mimitos que nos damos a partimos Y muchas en una gracias por experiencia. tanta generosidad. De verdad que quedamos, yo creo que quedamos todos enamorados, enamorados, ya queremos hacer los rituales. Bueno, Ay, sí, Catalina, sí, es hermoso. vamos a seguir tu consejo de investigar un poquito más. Bueno, que Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran abrazo para ti, todo nuestro amor y mil gracias. con mucho amor. Ahí estamos en contacto. Sí, señora, mil gracias. Chao.